Hola a todas, soy Mar, voluntaria hace 7 meses de la No Name Kitchen en Shid, Serbia. Actualmente estamos acompañando con el proyecto 100 hombres de Afganistán, aproximadamente entre 14 y 40 años. Calculamos que el 30% de ellos es menor de edad. Nuestro trabajo es en la Squat, una fábrica abandonada, sin vidrios en las ventanas, puertas y con filtraciones de humedad y agua constante. Estar en tránsito en Shid puede ser algo de una noche, de un día o puede llegar a ser un año. Las personas que están viviendo ahí están durmiendo en tiendas de campaña. Aproximadamente tenemos 40 tiendas de campaña pequeñas en las que pueden entrar 3 o 4 hombres. Nuestro trabajo es en 2 momentos. Vamos por la mañana, ofrecemos desayuno y por la noche la cena. Calculamos que aproximadamente son 40 frutas diarias, 15 kilos de vegetales, 10 kilos de un producto base que puede ser legumbre o pasta, 300 panes y 50 litros de té. También por las mañanas ofrecemos 2 horas de agua caliente con la cual ellos pueden tener un momento de higiene básico que acompañamos con productos como shampoo, jabón, toallas. Consideramos que el acceso al agua es algo también, más allá de la higiene, es algo de dignidad, pero actualmente estamos terminando nuestras donaciones de estos productos, entonces estamos pensando la posibilidad de reducir la frecuencia con la que ofrecemos estos momentos. Al mismo tiempo, recibimos la ropa que ellos necesitan lavar y en nuestra casa la lavamos y la secamos. Durante esta semana, por ejemplo, hicimos aproximadamente 6 lavadoras diarias y secadoras. Estamos también preparadas para acompañar básicamente en las curaciones básicas médicas. Ellos sufren la violencia diaria cuando intentan cruzar la frontera, la violencia diaria policial. Así que básicamente ofrecemos lo que podemos, curaciones básicas, ya que en el hospital de Shid solo son atendidos en cuestiones en las que la vida está en riesgo o situaciones muy extremas. Para cosas más básicas no son bienvenidos en el hospital y no son atendidos. También, cuando es posible, cuando tenemos donaciones, tratamos de intercambiar con ellos la ropa o de ofrecer pantalones, ropa de abrigo, zapatos, medias, ropa interior, mantas o sacos de dormir. Especialmente desde el último desalojo que tuvimos en febrero, el desalojo policial en la Squat, nuestras donaciones son escasas. Por eso consideramos que todo el apoyo que podemos recibir, ya sea económico o de donaciones, es muy importante para poder seguir con esta lucha y para poder seguir acompañando a estas personas. Gracias a todas. Hola a todos, buenos días. Lo primero, presentarme, mi nombre es Gemma Carrasco, soy voluntaria independiente, llevo ya en Grecia pues 3 años, acabo de hacer, sobre el terreno y bueno, en Atenas desde julio del 2018. Me dedico principalmente, bueno, el proyecto tiene 2 ramas, una es dar una alternativa habitacional y un seguimiento a chavales menores no acompañados o a chavales que acaban de cumplir la mayoría de edad. Y la otra parte es que dentro de este proyecto también estos mismos chicos pues cocinamos y hacemos una distribución por las noches para que toda la gente que no ha tenido la suerte de tener asignado un campo, un shelter o un piso y están en las calles, pues darles al menos una comida caliente y nutritiva al día. La situación en Atenas durante esta semana ha sufrido un vuelco pues porque la policía evacuó 2 de los squad. Para aquel que no lo sepa, el squad son edificios que se ocuparon pues allá por el 2016, sobre todo en una zona de Atenas, en el barrio de Sargia. Y bueno, pues en estos 2 edificios calculamos que había unas 80 personas, sobre todo familias con niños pequeños. Fueron llevados a las comisarías de policía, donde pueden pasar 1, 2, 3, 5 días y de ahí les queda la calle como único recurso, pues porque el resto de squads están
están masificados también. En enero ya esto sucedió con otro squad que teníamos, que era el único que teníamos para hombres jóvenes, con otras 70 plazas, con lo cual, pues desde primeros de año la situación aquí es cada vez más gente en las calles. Además, ha añadido gente que mueven desde las islas, pues por las malas condiciones de los campos de allí, desde el famoso Moria hasta campos en Samos o en Kos, los van trayendo para acá. Aquí la gente cuando llega a Atenas, al mainland que le decimos nosotros, pues viene pensando que aquí todo va a ser mucho mejor que en las islas y bueno, pues realmente no es mucho mejor que en las islas. Es más desesperanza, más soledad y más silencio. Y más burocracia, porque esto no es burocracia, esto es burocracia. Así que eso es lo que os podemos contar desde Atenas. Para que os hagáis una idea, nosotros, pues como en febrero dábamos unas 70 comidas en la calle y los últimos días dábamos 140. O sea, cada vez es más gente en las calles y esto se va a agravar porque se ha acabado un programa que se llamaba Estiaelas, que daba alojamiento y además les daba la cash car, la famosa ayuda económica de 150 euros, tampoco es que sea mucho, con la que estas gentes tenían que sobrevivir durante un mes pagándose absolutamente todo. Eso se ha acabado para unas 12.000 personas, se calcula en toda Grecia. De aquí a junio toda esa gente se va a ver probablemente en la calle porque serán muy pocas las familias que aún tengan recursos económicos para pagarse un alquiler o que hayan podido ahorrar con tan escaso monto económico, ¿no? Y nada, esto es lo que os queríamos contar desde aquí, seguimos pendientes, es verdad que en Grecia también hay elecciones y probablemente se empiecen a mover los políticos en cuanto a la regulación de inmigración y de los programas y demás, y seguimos un poco a la espera. Y nosotros, mientras tanto, pues nada, cocinando cada día, realizando gestiones y apoyando a los que podemos. Gracias a todos y un saludo. Buenos días, mi nombre es Sergio Gallego. Actualmente me encuentro en Grecia, concretamente en la localidad de Patras, trabajando como voluntario con la ONG española No Name Kitchen, desde el pasado mes de febrero, fecha en la que comenzamos el proyecto aquí en Grecia. Por poner un poco en contexto la situación de Patras, junto con Igoumenitsa, llevan años siendo dos de los puntos calientes en la costa oeste de Grecia, debido a la gran cantidad de rutas marítimas que realizan diariamente el trayecto hacia Italia. Debido a esto, una gran cantidad de jóvenes de procedencia principalmente afgana realizan diariamente lo que denominan el game, o básicamente saltar la valla que separa el puerto para introducirse en alguno de los camiones que esperan a ser cargados en los distintos ferries que realizan el trayecto hacia costas italianas. Básicamente la labor que presta la Lonely Kitchen en Patras es el reparto de comida diaria. Aproximadamente estamos dando unas 150 raciones diarias. Para ello contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Patras, que nos cede 3 veces a la semana raciones de comida que cubren aproximadamente el 75% del total de las raciones que repartimos. Asimismo contamos con donaciones de alguna cadena de supermercados locales que esporádicamente nos dona comida, así como alguna panadería que a modo particular nos cede diariamente pan que entregamos en los repartos de comida, junto con frutas y dulces que cubren las necesidades básicas alimenticias de estas personas. Asimismo, realizamos algún tipo de asistencia médica cuando contamos con personal con formación sanitaria, o hacemos algún acompañamiento a los diferentes hospitales de la localidad, de la ciudad de Patras, cuando alguno de los jóvenes tiene algún problema como torceduras, heridas que necesitan ser tratadas en los hospitales. Igualmente realizamos repartos de ropa, material higiénico básico, zapatillas, sacos de dormir, mantas, cuando tenemos la oportunidad y recibimos donaciones que podamos repartir. Igualmente, a diario realizamos un mínimo servicio de lavandería para poder lavar la ropa de estos jóvenes que se encuentran en las fábricas colindantes al puerto, para que puedan tener una higiene básica y evitar así la propagación de algunas enfermedades de la piel como la sarna. Esta es en resumen la situación que podemos contar desde la organización No Name Kitchen aquí en Grecia. Y simplemente recordar a los oyentes que en nuestras diferentes
cuentas de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, la página web. Pueden encontrar información de las actividades que realizamos tanto en Grecia como en Serbia y Bosnia, y recordar que también cuentan con un número de cuenta bancaria en el caso de que quieran realizar algún tipo de aportación económica, que siempre es más que bien recibida. Muchas gracias y un saludo desde Grecia.